Mejor a esta hora nunca, segmento especial para nuestro canal de YouTube con Carolina Salas, Hércules Gómez, Alex Pareja y Pilar Pérez para platicar de lo que sucedió el fin de semana en la Liga. Vaya resultado, sabíamos que iba a estar muy complicado para el Madrid enfrentarse al Villarreal, lo terminaron solventando de la mejor manera y para el Sevilla para Barcelona visitar Sevilla, que no fue el mejor resultado para los de Hansi Flick. Vamos a revisar cómo está la tabla para meternos a fondo acerca de este cambio de liderato. Hace unos días estábamos platicando de cuánto iba a aguantar el Barcelona siendo líder. Bueno, no nos aguantó ni una jornada, gente. 21 puntos el Real Madrid después de la victoria frente al submarino amarillo, 19 para el Barcelona tras caer 4-1 frente al Sevilla. Ahí está el Villarreal, que a pesar de la derrota con el Madrid sigue sumando y es tercero. El Betis y el Atlético de Madrid subiendo posiciones con 13 puntos. Algo, todo o nada. Alex Pareja, la semana de pesadilla que ha tenido el Barcelona después de la derrota contra el Paris Saint-Germain y ahora contra el Sevilla. ¿Qué tal, amigos? Es algo. Lo mejor que tienen estas dos derrotas es que se producen en el mes de octubre, que todavía tienes tiempo para reaccionar, para analizar qué te está sucediendo, para detectar problemas y para intentar solucionarlos. Mira el Paris Saint-Germain el año pasado, la primera parte de la temporada fue de aprendizaje, en la segunda fue de demolición. El Barça tiene que aprender qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que los rivales han empezado a hacerle para desarbolar el sistema defensivo que tiene y recuperar pues primero jugadores, que eso es una parte muy importante de esta semana. Las ausencias han marcado los dos partidos, tanto con el PSG como con el Sevilla, pero también darle la vuelta a cositas tácticas o recuperar hábitos que el Barça no está haciendo esta temporada. La presión. Para mí la clave está ahí, luego hablaremos de la línea adelantada y todo lo que queráis, pero todo parte de la presión y con las estadísticas en la mano, el Barça esta temporada está recuperando 5 balones menos que el año anterior, de media en cada partido y, sobre todo, 3 balones menos en cancha rival. Es decir, que eso quiere decir que los que están en la primera línea de presión, los Lewandowski, los Ferran no tanto, pero luego los Dani Olmos, los Lamine Yamals, los Rashford, están dejando de hacer lo que el equipo hacía el año pasado. Sí, y siempre hablábamos de que, la primera temporada de Hansi Flick era una temporada de qué va a traer con este equipo. Ahora ya puso sus cartas sobre la mesa la temporada anterior de esto es lo que somos y los clubes también lo están leyendo de mejor manera. Perfectamente bien los leen. Me sorprende que este Barcelona pues le ha ido tan bien por tanto tiempo jugando de esa manera. El año pasado, primer clásico, dije, caray, si juegan de esta manera, sí, le anotaron 5 a Madrid y dominaron al Madrid. Pero yo pensaba, pues tarde o temprano un equipo se va a dar cuenta, va a ver la fórmula y van a abusar de este equipo. Ahora, no solamente es el sistema, también son los jugadores. El torneo pasado, Íñigo Martínez fue parte clave de esa línea defensiva. Ronald Araujo sufrió una lesión que yo creo que lo ha cambiado físicamente y ya no está tan capaz para jugar una línea alta o de tener esa recuperación en metros. No puede ser que este futbolista en algún punto era el jugador clave en callarle la boca a Vinicius en un clásico múltiples veces. Jugaba de lateral por la derecha por sus capacidades físicas y Vinicius no la olía, no la tocaba. Y hoy en día no es el mismo futbolista. Sale, ¿qué fue? ¿Medio tiempo? Contra Sevilla, no porque creo que era tácticamente que le faltaba, yo creo que físicamente no es igual. Y este equipo, se va Gerard también, porque Gerard, bueno, yo sí creo que los Gerard es más táctico. Las dos son tácticas, voy a seguir eso, pero lo de, yo sí veo otro futbolista físicamente que ya no es tan capaz, porque podemos hablar de la línea defensiva, cómo guarda esa línea alta, la línea ofensiva, pero si le pides a la ofensiva presionar, físicamente tiene que ser capaz, le pides a la defensiva guardar una línea alta, físicamente tiene que ser capaz y no lo son. Termina generando ese penal también y, bueno, uno de los grandes señalados después de este partido. Pero cuando vimos la derrota contra el Paris Saint-Germain por cómo se dio, claro, decíamos, bueno, es el campeón de Europa, ¿no? Era un rival de peso, mucho más importante que a lo mejor comparándolo con el Madrid, con el Atlético, ok, pero es el Sevilla. Estamos hablando de un equipo que en teoría era uno de esos, sí, complicado visitarlos, pero tenías y no por se lo menos... veía de Es que has dado en el punto, Pili, porque has dado en el punto y por eso yo te iba a decir todo. Entiendo que no es todo para ganar la Liga,
no es todo para ganar la Champions. La competencia de la Champions te dice que todavía tienes un montón de partidos para recuperarte, la Liga también, porque además el Madrid no es tan constante, el Atlético todavía está rezagado, ya vimos lo que pasó con el Villarreal justamente ante el Real Madrid, es decir, ¿Barcelona puede ser campeón de Champions? Sí. ¿Puede ser campeón de la Liga? Sí. Ahora, ¿es todo lo que está pasando? Sí, es todo. Porque cuando se enfrentaba al PSG decías, bueno, ¿cuántos PSG se van a encontrar en el camino? Y llega el Sevilla ni una semana después y Almeida teniéndolo todo muy claro, porque aquí también hay que aplaudir al Sevilla. Lo valiente que fue. Renuncian a tener sus 3 defensas centrales, se quedan con 2, meten un hombre más en medio campo, tienen a Alexis, a Vargas y a Isaac, y con todo lo que falla Isaac, el primer tiempo fue un vendaval lo del equipo. Pudiéramos decir, mala suerte de Araujo del penalti, que lo llama del VAR. No, ahí en ese momento ya Chesney cuántas veces le había llegado a la pelota. Entonces, ahora, ¿cuántos equipos se van a atrever a jugar como el Sevilla? Porque decía Almeida en la previa del partido, a mí los estudios me demuestran que el 98% de los equipos que salen a esconderse ante el Barcelona pierden. Pero ¿cuántos tienen la valentía del Sevilla y los jugadores también? Porque aparte, Alexis Sánchez, el niño maravilla. ¿Cómo festejó? Pero impresionante. Yo pensé que se iba a quedar calladito. Entonces ya no se le ve del Barcelona, y el problema aquí es que cuando no se resolvieron los problemas colectivos, tampoco te lo resolvieron las individualidades. Entonces ahí es cuando el equipo se ve descompensado. Pero claro, dices, ¿quién se va a atrever a jugar de esa manera? Pues ya todo el más. mundo. Levante, el Rayo, París, sí, campeón del mundo, pero París con 5 bajas, jugadores importantes en esa columna. O sea, es otro equipo que le ganó al equipo de Barcelona. Sevilla con un equipo que pues, ya la tenía bien estudiado, bien entrenado. Durante ese lapso de que van a hidratarse los futbolistas, se le escucha a Almeida al aire. Todas las semanas estamos trabajando en lo mismo. Ya saben cómo le pueden ganar, hacer daño a este equipo. Y lo hicieron. No es el primer equipo. Perdona, si hicimos un Sir Alex aquí el día antes del Paris Saint-Germain. Para un lado, para el otro, dejas colgado a defensa y ahí estaba el gol. Hasta un zoquete como yo, que no trabajo, no soy entrenador profesional, en la pizarra lo enseñaba el martes, antes de que se enfrentara con el Paris Saint-Germain. O sea, todos los equipos lo ven ya, esto de mover la banda y tal. Luego hay cosas, has dicho una cosa muy clara, el acierto de Almeida. Almeida lo que busca le hace un marcaje al hombre a los 3 centrocampistas del Barça. Sí. Y las pérdidas ahí. Y ahí es donde pierde el balón. Era hombre con hombre casi todas las posiciones. Porque habéis nombrado 2 futbolistas, que yo creo que es el gran error ayer de Hansi Flick, con los pocos errores, o sea, con las pocas opciones que tenía en la plantilla, pero se equivoca eligiendo a Araujo y a Gerard Martín en la defensa, porque el Sevilla lo tenía facilísimo para la presión. Yo estaba haciendo el partido en directo y lo estaba viendo, pero vamos, normalísimo. ¿Qué haces cuando juega Araujo? Lo flotas, eso lo dijo Luis Enrique, ¿os acordáis? Si tienes a 2 jugadores que son muy limitados para sacar el balón con los pies, como es Araujo y como es Gerard Martín, los flotas y eso te permite hacer un marcaje al hombre a Cubarsí, que no reciba, hacer un marcaje al hombre a Pedri, hacer un marcaje al hombre a Olmo, hacer un marcaje al hombre a Frenkie de Jong. Te vas con los que te pueden complicar. Y eso hace que... a Pedri. Ahogas a Pedri, lo desconectas fútbol, y eso hace que luego los de arriba, es decir, los Rashford, los Ferran y los Lewandowski quedan totalmente desconectados. Claro. El error de Hansi Flick es, ante un rival que sabes que te va a venir a presionar, como el Sevilla de Almeida, es no poner a jugadores que puedan salir de esa presión en conducción. Mira qué sucede en la segunda parte. Entra Eric García y empieza a salir de esa presión en conducciones. Ya el Sevilla tiene que dar 3 pasitos más atrás. Con Valde pasa lo mismo. En la segunda parte vimos a Alexis mucho más cerca del arco del Sevilla que del arco de Chesney, porque se tenía que preocupar de correr hacia atrás para perseguir a Valde en vez de correr hacia adelante a perseguir a Cubarsí. Pili, ¿y sabes qué? Vale la pena destacar porque dice Flick, me gustó más lo que vi en el segundo tiempo, por ejemplo. Y todos coincidimos. Y ahí es cuando recibe 3 goles más. Pero creo que tuvo que ver con momentos del partido. Pero falla penal. Si Lewandowski marca ese penal, el Barça... No solamente por eso voy, por los momentos del partido. Olmo tenía otra oportunidad. O sea, era para empatar 2-2 con el penal. De Bardaggi. Pero si somos... Claro, el de Rooney. Pero si estamos justos, era para 5 en el primer tiempo de Sevilla. Correcto. Se dio cuenta del error, trató de ajustar, pero ya no le alcanzó. Hablando de declaraciones, vamos a revisar un poco lo que dijo Pedri y lo que dijo el mismo Hansi Flick acerca de este partido y la derrota. Arrancamos con Pedri porque dijo, lo importante es ver la falta de intensidad.
En los duelos nos ganaron todos, tirábamos la línea sin sentido y no supimos cómo reaccionar a su presión. Una lectura perfecta la de Pedri, que quiero pensar que va de la mano con lo que vio Hansi Flick, que dice: me quedo con la reacción de la segunda parte. No creo que sea un problema del sistema ni de estrategia, o sea, no la línea, o sea, no la presión. Hemos cometido errores grandes, pero siempre jugamos igual. No estamos contentos por la derrota, pero es un partido. Alex, ¿cómo interpretas estos dos mensajes? Porque me parece que Pedri lo tiene mucho más claro. Pedri lo tiene clarísimo, lo de la intensidad, que es lo más fácil de trabajar para un entrenador, ¿eh? O sea, la intensidad es el intangible al cual tú puedes echarle muchísimas culpas. Cuando no sabes qué decir, no, la intensidad. Pero es lo más fácil también de trabajar. Es decir, salgamos concentrados, salgamos a morder y salgamos a ganar los duelos individuales. Luego, ¿qué pasa? Lo de tirar la línea defensiva no solamente es tirarla arriba, sino saber cuándo, en qué momento. Y el Barça ha perdido a ese líder que decíamos el año pasado, como es Íñigo Martínez. Y no solamente es eso, es que Cubarsí tiene que jugar a perfil cambiado y eso le complica las cosas. Claro. Y Cubarsí tiene 18 años, no puede ser el líder de una línea defensiva con ese tipo de exigencias. Y es todo... Al momento lo es de los que más. Sí, pero es todo una cascada. O sea, si tú no presionas, es una reacción en cadena. Si tú no presionas bien, tú le estás dando tiempo al rival para que el lanzador del pase tenga tiempo para levantar la cabeza y tenga tiempo para encontrar esos huecos a la espalda de la defensa por los costados. La presión y el trabajo, o sea, la línea defensiva, te puedes ahorrar tirarla arriba 10 veces si la presión arriba impide que el balón les llegue ya a los jugadores que pueden pegarte ese último pase. Y ahí el trabajo de Rashford tiene que ser mucho más exigente. O sea, Rashford tiene que replicar lo que hacía Rafinha, esfuerzos a alta intensidad para intentar eso, recuperar el balón lo más arriba posible y desconectar a los atacantes del equipo rival. Yo no sé si estoy de acuerdo con Alex en lo de la intensidad es lo más fácil en trabajar. Yo creo que es bastante difícil. ¿Y el por qué? Porque no solamente es correr, no es correr por correr. De lo que estás hablando... No es de la mentalidad. De lo que está hablando Alex es que si presiona a uno, tienen que ir todos. Hay que ver las alineaciones distintas de este equipo de Barcelona en la línea defensiva, en el medio campo y con el tridente. Tienes Lamine, que no está jugando, no ha jugado mucho tiempo. Rafinha, y cuando juega no presiona igual que cuando juega está bien, no presiona, pero también no está físicamente bien para presionar. O sea, Frenkie de Jong es un futbolista que con el balón te da mucha ventaja. Es un jugador, yo creo que diferente. Pero cuando no tiene balón, pongan un cono. No, ahí está. Barak lo dijo bien. De Jong lo dijo ayer muy bien en ESPN FC. De Jong con el viento a favor es buenísimo. A la que el viento sopla de cara, ya es un jugador que desaparece, que tiende a desaparecer. Y no es un tema menor que había tremendo sol. Es lo que voy a decir. Te voy a agregar lo de Pedri. Pedri es un futbolista para mí que marca diferencias siempre que juega. Puede ser de los peores partidos que me ha tocado ver a Pedri. Tuvo la asistencia, muy bien, a Rashford, perfecto. Pero es que no podía hacer más. Pero vi un Pedri, y no solamente Pedri, vi varios superados físicamente. Es que a eso, y regreso al año de Pedri, que se reventó. 75 partidos. 75 claro, en la Eurocopa. ¿Cuántos partidos llevan en los últimos 20 días este equipo de Barcelona? Muchos de esos futbolistas, yo sí creo que le está pesando, está cobrando factura aquí. Hay un tema físico, sin duda, cuando veíamos los últimos minutos, pero no los últimos minutos, 5 minutos ni 10, la última media hora del Barcelona ante el PSG era vapuleado. Y decíamos, se nota que el fondo físico de un equipo y otro es diferente. Ahora, también es verdad que ese PSG que venía de jugar tenía 2 jugadores titulares repitiendo en ese partido. Y los otros no estaban. Era Vitinha y Chevalier, eran los que estaban repitiendo. Y Barcelona, entre lesionados, entre Champions League, y que no es una excusa, tendrá Hansi Flick que ver cómo lo gestiona. Lesionados, golpes de calor, Champions League no le está alcanzando. Físicamente el equipo se está quedando sin oxígeno para lograr esa intensidad. Pero también Raya... La intensidad es correr. Tomando en cuenta eso que estás diciendo, ¿tú crees que entonces no es responsabilidad de Hansi Flick esta derrota? Claro yo sí creo que sí. Claro que sí. Independientemente del todo el calor, del Almeida le gana la partida táctica. Sigue siendo responsabilidad de Hansi. Y no es la primera vez que Pedri le manda un mensaje públicamente. El torneo pasado, después de un juego de Champions League, dijo lo mismo. O sea, no podemos ser tan inocentes. Es verdad. No podemos ser tan inocentes. Y esto raya más. Escucho mucho la palabra valentía. Para jugar como juega Barcelona. No, inocencia. No pueden ser tan inocentes. O inconsciencia. Sí, no se dan cuenta. Creo que de la juventud conscientes de de la juventud de este equipo. No, pero los mejores entrenadores
cambian. Vean el City, si les gusta o no. Arteta y de Arsenal Arteta y el City Guardiola. Ya no son de pero no hace falta dar un cambio, no. Pero no hace falta dar un pero cambio a lo que voy, drástico. van con los tiempos, van cambiando. Porque si de repente te agarran la medida y dicen que tengo que cambiar algo, si no. Claro, Exactamente, algo, por eso. alguito, ni siquiera es todo. O sea, ¿Qué decíamos al principio de esa temporada? Que el reto del Barça era modificar su manera de jugar porque era tan clara, tan transparente que los rivales pueden hacer Ya lo así, leen, tomar nota, ya lo leen saben, ya y saben te encuentras prácticamente por guión qué es lo que van a hacer. Exactamente. Ahora, pensando en que el Real Madrid acaba de recuperar el liderato, que se van así a la pausa de fecha FIFA, el Barcelona con esta seguidilla de 2 derrotas, ¿quién crees tú que se ve más favorecido? También con el tema de los lesionados, ¿no? Porque hablaban hace un momento de Lamine Yamal, estamos hablando de Gavi, estamos hablando de Rafinha, del lado del Madrid está Bellingham, está Valverde, que no viajó con Uruguay tampoco, Carvajal, que no estará con España. ¿Quién crees que se ve más favorecido con esta fecha FIFA? Bueno, lo que pasa es que los jugadores del Madrid, no sé, por ejemplo, Brasil ya está clasificado, evidentemente, en la fecha FIFA, Mastantuono exactamente lo mismo, Mbappé en cualquier momento se regresa, Bellingham ni siquiera va con la selección de Inglaterra. Yo creo que Real Madrid me da la impresión que va a poder tener la oportunidad, Xavi, de trabajar un poquito más. Además, en el Barcelona hay tanto ruido alrededor de Yamal, Gavi, aunque no esté tan bien, ruido con el equipo de Luis de la Fuente. Yo creo que probablemente un poco más Real Madrid, pero tampoco siento que hay una gran diferencia entre uno y otro en cuanto a fecha FIFA. Yo sí creo que hay diferencia, hablando de fecha FIFA, entre Barcelona y Real Madrid. Pues vemos un ambiente ya tóxico con Barcelona y cuando se habla de la selección española. En esa comunicación. Sí, ¿no? en esa comunicación, como que ya tienen pique, no es la primera vez y ya está rozando la falta de respeto, porque son dos entrenadores que yo pensaba que eran muy respetuosos y de repente ya... Te fundieron a Pedri, Sí, te reventaron a Gavi. por supuesto. ¿Qué quieres? Sí, no, de acuerdo, pero a lo que voy, ya existe eso públicamente. Yo creo que cada vez se va a amplificar. Vemos lo de Mbappé. Mbappé puede que regrese y ni juegue con Francia y no le va a afectar. Valverde no va a jugar. Otros jugadores como Camavinga o Tchouaméni, o sea, tal vez no juegan mucho. Bellingham ni fue convocado por Thomas Tuchel. O sea, de Real Madrid pues tienen, mínimo puedo pensar que Xabi Alonso se siente un poco más a gusto con la situación de los futbolistas que lo que se siente Hansi Flick. Claro, tiene casi a todos sus titulares, ¿no? Para trabajar, como bien dice Caro. Pero también creo que le sirve en el tema mental un poco al equipo de Hansi Flick de desfogar yéndose a sus selecciones o los que no vayan, porque evidentemente ni Fermín, ni Lamine, ni todos ellos, tener como una pausa y decir, ok, regresando de fecha FIFA, vamos a la carga. Sí, pero el problema es que no puedes trabajar con ellos en la cancha, porque están lesionados. O sea, tú puedes tener sesiones de vídeo, tú puedes tener sesiones de pizarra, decir, pues ahora vamos a intentar hacer esto, pero luego lo tienes que empezar a trabajar en la cancha de entrenamiento y no puedes contar con ellos. Yo estoy de acuerdo con vosotros dos, yo creo que el Madrid tiene una pequeña ventaja respecto al Barça antes de la fecha FIFA, pero la respuesta solo la podemos tener después de la fecha FIFA, cuando veamos el parte de lesionados. Claro, cómo regresa. A ver a quién le toca la lotería, a ver a quién le toca la lotería de las lesiones. Porque el virus FIFA. a mí me duele leer la boca de decirlo, que no se puede compatibilizar el fútbol de clubes y el fútbol de selecciones. Y cada vez que después de una fecha FIFA llega un muñeco lesionado a un club importante, me están dando la razón. Y es que recordemos que está la cuenta regresiva para ese clásico del 26 de octubre. Entonces también hay que ver cómo regresan los dos clubes. ¿Cómo les ha ido las últimas veces que se han enfrentado? Bueno, ya sabemos la barbaridad que le ha hecho el Club Blaugrana a los merengues en las últimas 4 ediciones de Liga, de Copa del Rey, de Supercopa. Bueno, los dos de Liga, Copa del Rey y Supercopa. Y además hubo uno previo, que no está contabilizado aquí, que fue un amistoso que también ganó el Barcelona. ¿Influye cómo se van en este momento para lo que pueda pasar en este Clásico Hércules? No, porque yo pensaba que iba a influir el torneo pasado, porque no le iba tan bien al Barcelona y los enfrenta a Madrid. Y llegó como si nada. Y una manita. O sea, era lo común entre estos dos y Barcelona los dominó. Yo sí creo que va cambiando un poco ese sentimiento entre ambos. Llegaron al punto el torneo pasado que creo que los de Madrid dijeron, pues no es nuestro año, los tienen bien medidos. A pesar que ibas a decir de hijos. Pues sí, pues ganaron todo. Prácticamente lo mismo. Es que ganaron todo. Pero esta vez
yo creo que sí está viendo Xabi Alonso, dice, Levante le hizo daño, Rayo le hizo daño, PSG le hizo daño el equipo de Sevilla. Y como juega el equipo de Xabi Alonso, si vieron al final los últimos 30 minutos de Villarreal contra Madrid, sí. de segunda línea, llegando al área, Jude Bellingham tuvo fácil unos 4 disparos solos. Sí. La manera de Me jugar hoy decepcionó en el día Villarreal, Madrid, por cierto. ¿vale? Me decepcionó el Villarreal. Pensaba yo que iba a ser un poco más. Marcelino se equivocó en la segunda parte metiendo a Nicolás Pepe en la banda derecha, porque dejó a Mourinho, que ya no es lateral, lo dejó absolutamente solo, sin ninguna ayuda, en 1 contra 1 contra Vinicius, y ahí se le va el partido. Bueno, Pero- desde antes, o sea... No, pero el cambio de Buchanan, que estaba cerrando bien la banda derecha y estaba ayudando a Mourinho, Keishan es otro lo tipo quitas de- y pones a Pepe, que está jugando de segundo punta, que no tiene tanto trabajo defensivo, y lo pones a cerrar banda derecha, no te la cierra. Pero no te vimos la cierra. Ahora, vimos un Madrid muy sueltos, o sea, muy sobrados. O Sí, sea. regresando al tema del Madrid, ¿crees que parte como favorito en este clásico, viendo los resultados y viendo el momento? No, porque sería derrumbar 16 goles que recibió por parte del Barcelona. Yo tampoco 16-7 era el balance, si sumabas todos los números. Sí, el 16-7 es impresionante como para dejarlo de lado. Ahora, uno entiende que cada clásico es diferente. Uno entiende que, por ejemplo, Mbappé pudiera llegar en mejor momento que Yamal, pero No iba a llegar Yamal. faltan No va a llegar 20 Yamal. Puede días. ser que llegue No la va- Lamine, puede o sea, ser. lo más- Faltan 20 días para Es eso. una- Llegaba a llegar Perdón. como el día del PSG, a Perdón. medio gas, y Exactamente. con riesgo de lesionarse. Una cosa es llegar, la otra cosa es estar en condiciones Eso es. para hacer la miña mal. Y no va a llegar en condiciones. Conociéndolo, va a querer No, jugar. mira, Yamal venía sin 4 partidos con el Barcelona. Te hace unos minutos ante la Real Sociedad. Buenísimos. Y son espectaculares. Entonces, ¿quién me dice que dentro de 20 días yo no voy a tener una buena versión de Yamal? Yo te digo. que no está Para todo el jugando con partido la no. selección? Para todo el partido no. Tuvo No, 25 pero minutos. con que tenga una buena versión Yamal, pueden caminar al equipo medio perfectamente. tiempo. A PSG, claro. a PSG con 5 ausencias. Pero el 25 Real minutos le Madrid dio. es el PSG hoy. ¿El Real Madrid? Claro, el Real Madrid es el PSG hoy. Pero- ¿Ese No, equipo que no lo presentó es. PSG? No lo es. Si vamos jugador por jugador es No más. lo es. No, Ahora hay que verlo bueno, en la no, cancha. pero estamos hablando el de estilo de equipo. juego. Estamos hablando de equipo. Pero que da igual el rival. Que Hércules tiene razón, que si el jugador no está Claro. físicamente al 100%, te No, puede no dar da media igual el hora. rival, Anda porque que no. Nuno Méndez, ¿quién es el Nuno Méndez del Real Madrid? ¿Me lo pueden responder, por favor? Pero Nuno Méndez... ¿Quién es el Nuno Méndez del Real a un Madrid cono que me después de anuló, 25 que me minutos no anuló a podía? Yamal? ¿Quién es No el la Nuno anuló. Méndez? Lamine ¿Quién es el se Vitinha? anuló. ¿Quién es el Vitinha del Real Madrid estaba medio que gas se también, va a imagínate. encargar de anular a Pedri? No, es que tienen que comparar también quiénes son los rivales. Ahora bien, si arranca Perdón, Lamine perdón. Yamal ese partido o no, y juega 30 minutos y hace genialidades y deja el partido más o menos encaminado, perfectamente puede salir de cambio y sigue con Sí, alguien pero entonces, ¿pero qué pasa? Si tienes a Lamine Yamal recuperado, Lamine Yamal va a querer jugar de titular. más. 100%. Ese es el gran problema. Y vamos a lo que hablamos la Pero, semana ok, pasada, que alguien se tiene lo que sentar metes con de él y titular decirle, y le dices, te voy a dar tantos minutos. Pili, él mismo, porque así es el futbolista, así son todos los futbolistas, quiere jugar. Son egoístas. Claro, Son es un egoístas. clásico, Hizo todo ¿quién lo no va a posible. querer Perfecto. salir en un Quiso jugar clásico? contra PSG. ¿Ahora dónde está? Lesionado. Lesionado. Y la última media hora le sobró porque perjudicó al equipo. Claro. Porque no 92 defendía, minutos. porque O sea no que podía presionaba. correr. ya, Déjenme no podía entenderlos. correr. Ustedes ven claramente al Real Madrid como favorito ante el No, Barcelona. nadie dice eso. Ah, no, eso Yo lo que parece. digo- Eso parece, porque estás cuando escuchando. estoy... Te estamos diciendo que no. Un futbolista como Lamine te puede cambiar el partido. Y si no está al 100, pues ahí está el cambio. Pero hay faltan algo que 20 afecta días, muchísimo. muchachos. Estamos Y ya tratando- dijeron que va a ser 3 semanas para Lamine. Si Ah, llega... porque tienen la pelea con la federación y querían, No. obviamente, sí, esperaron. Porque mira, recayó una- la federación, la misma la lesión. federación se comunicó con el Barcelona, dicho por todos los medios Sí, de sí, España. sí. Sí. Se comunicó con el Barcelona y le dijeron, ¿Lamine está listo? Sí, está listo. Jugó los 92 minutos. Se termina el partido contra el PSG y dicen, no está listo para jugar con la federación. Parte médico, Con la 2-3 selección. semanas. Entonces, Perdona, con la no, selección. la cronología no es así, porque el Barça no hace un parte médico hasta que la Federación Española lo Hace convoca. la convocatoria, Es diferente, correcto. pero es diferente. Es Eso es diferente. lo que acabo de decir. No, tú has claramente. dicho que después del partido el Barça emite el comunicado diciendo que está lesionado y la Federación Española lo convoca. Salió Es al primero revés. la convocatoria Primero y sale la a las 10 de la convocatoria mañana del y otro día, luego sí. es el Barça el que dice no, que está lesionado. Porque Ok. Por eso no jugó Y, este ojo, partido juego contra el contra el Sevilla. hay regla que si muchas federaciones que si estás lesionado no puedes jugar el próximo juego de club. Exacto. O Por sea, eso no lo jugó. Por eso. No jugó contra el Sevilla. No como la vez pasada que No, después. la misma selección. Después. Ah, el que viene Sí, después. sí. Bueno. así te salta. Todavía está el la Girona, convocatoria de la todavía selección. está el Olympiacos, o sea, todavía hay varios partidos que están en En la medio mitad, claro. de ese clásico, ¿no? Que se preocupen más por el retorno de Rafinha,
que es el que realmente empuja este mecanismo de presión y el que cohesiona el equipo sin pelota. Yo creo que la recuperación de Rafinha es mucho más importante a corto plazo que la de Lamine Yamal. Lamine Yamal es un jugadorazo, es mucho mejor futbolista que Rafinha, pero el Barça necesita ahora más la energía de Rafinha, la presión y la voluntad esta de arrastrar al resto del equipo, que no lo que vimos de Lamine Yamal contra el Paris Saint-Germain, que fueron 2 fogonazos y luego mucha desidia a la hora de presionar y perjudicar al equipo. Hablando justamente de federaciones, confederaciones, UEFA, bueno, hoy hubo un parte por parte de la UEFA hablando de los partidos que se juegan de Liga fuera de Europa, diciendo que ellos se oponen a los partidos domésticos fuera de su territorio, pero que hubo 2 propuestas previas, que ya sabemos que es el del Milan con el Como en febrero del próximo año y el del Villarreal justamente contra el Barcelona en Miami el 20 de diciembre, que se les dio permiso por un tema de regulación, pero la idea no es que sea así. Yo creo que esto es un precedente y que si se puede hacer, se abre una puerta interesante para los clubes que quieren jugar fuera. Yo creo que una vez que abres la botella y dejas escapar el genio, es imposible volver a meterlo. Totalmente. Es totalmente imposible. Bueno, después de tus 3 deseos no es imposible. Se mete solito y luego va a buscar a alguien más. Pero bueno. O se cambia la regulación, que es lo que también obviamente, a ver, yo tengo 3 pensamientos. Hay huecos dentro de esos regulaciones. Yo tengo 3 pensamientos. Tengo el pensamiento de lo que es esto... Como 3 deseos del... Sí, los 3 deseos. El pensamiento de una televisora. Qué interesante esto, qué interesante. Globalizar la liga. Tengo también el pensamiento de la misma liga. Poner mi producto en otros mercados y tengo Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto con la Supercopa, lo hemos visto con el Mundial de Clubes. Y tengo este pensamiento del futbolista, porque el FIFPro dijo, los jugadores dijeron, no queremos esto, no queremos más partidos, no queremos más viajes. Entonces, hay tema por todos lados. Hay cosas muy productivas y hay cosas que uno dice, ah, caray, es todo lo malo que puede pasar con el deporte. Y luego, como dijo Alex, si dejas escapar por ahí... El genio de la lámpara. Sí, va a llegar la Liga Mexicana en un mercado como Estados Unidos y dice, pues nosotros también queremos, ¿eh? Claro. Imagínate Chivas contra América en Los Ángeles, también queremos, Es una puñalada al aficionado fiel de toda la vida, que ha estado en las buenas y en las malas con sus clubes y ahora que pagan sus boletos, que han estado padres, hijos, abuelos, madres, no sé qué, y luego venga. Y me parece súper triste para la gente del Villarreal con la campaña que están haciendo, enfrentarse al Barcelona. El partido más chulo del año. Probablemente un partido en el que pudieras estar jugándote el liderato, queramos pensar, ¿no? Una caída al Barcelona y que no lo pueden jugar. Entiendo que les prometieron que pueden viajar acá a los Estados Unidos, que lo que sea, pero no es lo mismo. Se están comprando el alma. Ahora, no nos volvemos locos si pensamos, no sé, en una final de Champions eventualmente fuera de Europa. En Nueva York. Para mi apuesta... Se te iluminan los ojos. No, mira, antes de... iluminan los ojos. Nos estamos volviendo locos a lo mejor pensándolo, o esto nos está dando ahí. Durante la pandemia tuve el privilegio de producir 4 piecitas documentales de hacia dónde iba el fútbol una vez que saliéramos de la pandemia, ¿no? Se llamaba Al salir del túnel. Y hablando con gente de la industria y tal, salió este tema de los partidos fuera de los territorios nacionales. Y desde entonces tengo clarísimo que el primer gran partido fuera de territorio, dijéramos, el que toca, va a ser la final de la Champions y se la van a traer aquí o se la van a llevar a Arabia. La van a vender. Lo tengo clarinete, pero clarinete. Claro, guarden este tuit. Bueno, guarden este segmento y sigan navegando con nosotros a través de nuestro canal de Ahora o Nunca, porque seguiremos platicando de todo lo que está sucediendo en el fútbol europeo y de la selección mexicana. Scrollele, está aquí. Dime si ahora